Hoy, en 678, cada vez más voces de repudio a la campaña de Clarín contra los artistas. Carta de Luis Machín. Gran despliegue de números dio la Nata en su programa del domingo 30 de junio acerca de las producciones audiovisuales de sus archienemigos del gobierno nacional. Tal como dijo en su columna del diario Clarín, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Yo me lo pongo. Me lo pongo porque mi cara, como la de todos los actores que mostró en su programa, fueron puestas como si denunciara a motochorros, piratas del asfalto, o lo que es peor, a un grupo de gángsters que se reparte el botín de un estado que hace la vista gorda. Nos visita Luis Machín. Al pan pan y a la mala onda, TN. Nos sorprendió esta noticia de 1 hora pico para comprar el pan. Hasta las 10 de la mañana, 10 pesos. Estamos en comunicación con Emilio Maggiori, presidente de la Federación de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué el pan sale más barato hasta las 10 de la mañana? No. Todos los días de la semana hasta agotar stock. ¿No va a haber un horario pico o sí? ¿Va a ser hasta las 10 de la mañana o va a ser hasta agotar stock? Se termina a las 6 a las 6 y termina a las 11 a las 11. Agotar stock. Bueno, ahora vamos a decolar las panaderías. Sí, bueno, vamos a tratar de entenderlo y si no, a ir a las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana o hasta agotar stock, ¿no? Claro. No. Todos los días de la semana hasta agotar stock. Y hoy, temprano, el presidente de la Federación Panaderil, Emilio Maggiori, nos decía que ese precio es hasta las 10 de la mañana. No. Todos los días de la semana hasta agotar stock. El pan para todos y todas es un fiasco y con tiempo limitado. A las 10 de la mañana venció el plazo para conseguir el pan a 10 pesos. Después de las 10, el pan vuelve a la realidad. El titular de esa federación, Emilio Maggiori, de detalles del arreglo con la Secretaría de Comercio. Hasta llegar a agotar stock. A las 10 de la mañana venció el plazo para conseguir el pan a 10 pesos. Últimas novedades de los rejuntados opositores. Por el lado de Sergio Massa, en realidad ya se pronunció, él está en contra de la reelección, en contra de la reforma judicial de la forma que está, de la reforma constitucional. Fíjese lo que usted acaba de decir, está en contra de esto, en contra de lo otro, ¿y qué proponen? Y ya se van a ir conociendo, las propuestas están, pero de a poco, se van a ir conociendo de a una. Por cada calumnia, por cada agravio, por cada injuria, nosotros vamos a contestar con una propuesta. ¿Qué proponen? El título es Masismo, más de lo mismo. Está a cargo de la gente de Francisco de Narváez. A ver, 1, 2, 3. Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo, masismo es más de lo mismo. Vos sos el límite. Es ella, o vos, Francisco de Narváez. Y nadie lo puede negar. Caso Ángeles, que felizmente que no tuvo una violación de por medio, para que se votara en tiempo exprés. Tuvo que pasar el caso de Margarita Verón. La tragedia de Castelar. Las pericias confirman que hubo falla humana. Los medios hegemónicos lo ocultan. Los frenos del tren de aquel accidente en Castelar funcionaban. Bueno, esto se desprende de un informe elaborado por 4 universidades después de analizar las cajas negras que tiene la formación. En el estudio, expertos le aseguran al juez de la causa que el freno de emergencia, además, jamás fue accionado. Un tren del primer mundo. Canadá. Los frenos no estaban bien regulados. El desastre ferroviario en Canadá mató al menos a 50 personas. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de magníficas noticias. 1. Hermosa entrevista de la garganta poderosa a Mujica. ¿Cómo se hace para luchar con monopolio como El País, como Clarín, etcétera? Ah, está frito. Lo tenés que aguantar, menos mal que la gente no lee diario. Menos mal. Si fueran tan importantes, yo no hubiera llegado a presidente.
Y yo si fuera más joven, eso sí, me hubieran perdonado en la Argentina, me hubiera dedicado a hacer política en la Argentina. Pero como soy viejo... ¿Por qué? ¿Por qué, Pepe? Porque es bárbaro, el pueblo argentino es bárbaro. Y porque la Argentina es una nación muy gravitante en América Latina. 2. Moria y Andrea de la crispación a la crispación. Yo te quise aplicar un correctivo desde el bolsillo, que te dolió. Y me dijiste que te tenía que dar el 50 de lo que ganaba del bailando. Lo que gane me lo tenés que pagar, porque me usaste, mi amor. Entrevista de La Nación a Andrea Rincón. Periodista. ¿Sos peronista? Rincón. Soy peronista a muerte. ¿Cristinista? Sí, también, pero trato de no decirlo. Es complicado, ¿viste? Hoy decís, a mí me gusta Cristina y por ahí te escupen. Hay mucha violencia, nadie respeta nada. Esto es democracia, no agredan. Ganó Cristina, fúmensela. ¿Hoy te meterías en política con, digamos, con lo jugadita que está la cosa? No, me parece que no está tan jugadita, que está más militante y todo el mundo tiene un fervor por la opinión. ¿Te gusta que haya una mujer en...? Sí, a eso me encanta. ¿La entendés como mujer a Cristina? La entiendo. Yo soy más cristinista, yo kirchnerista no fui. Empecé a ser cristinista desde que me atomizó la oposición, no supe a quién votar. Me parece que están todos desdibujadísimos. Cuando la ves a ella con tanto vario, tanta fuerza, después todo el que habla después parece que le falta decibeles, pero no solamente por verlo hablar, por verlo actuar, no me desdibujó toda oposición. 3. Un gesto de Francisco. Primera visita del Papa Francisco fuera de Roma y fue a la isla de Lampedusa, en Sicilia, Italia, y esto fue el lugar que es símbolo del intento de los africanos inmigrantes de buscar un futuro mejor en Europa, y allí el Papa Francisco condenó con fuerza la globalización de la indiferencia en un claro mensaje contra los líderes de todo el mundo y en especial de la Unión Europea. Bueno, Berlusconi no dijo nada, pero la gente de derecha se queja porque Francisco fue a Lampedusa, donde llegan todos los inmigrantes. Uno de los miembros más radicales del movimiento antimigrante Liga del Norte dijo: sería feliz si uno de esos botes se hunde. 4. Se profundiza la lucha contra el lavado. A investigar, muchachos. Infonews. El día que Pino Solanas contrató como contador a Hernán Arbizu. El actual candidato a senador buscaba la devolución de $2.700 del fisco de Estados Unidos, para lo cual consultó al ex ejecutivo, quien ya se había autodenunciado por lavado. ¡Arde! Y al rojo vivo 678. Un programa que no se pone cualquier traje. Tomorrow, 6 o'clock, Tulio's. On Columbus? Yeah. How old's that suit? This? I don't know. 6, 7, 8 years, maybe? It looks it. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Muy buenas noches, bienvenidos aquí, Julito, a 678, vos también, te mando un beso, soy director. Gracias, señoras y señores, por estar acá. Muy buenas noches. Hoy nos visita Luis Machín, que es actor argentino, rosarino. No sé ahí cómo define en cuestión futbolera, que es complicadísima. Soy de Newell's Old Boys. Ah, muy bien. Estoy un poco triste. Alegría para... Sí, pero tiene que estar contento. No, sí, por favor. Bueno, Machín, no sé, tiene una trayectoria tremenda. Yo lo conocí en la película de Lucho Bender, en Felicidades. Otro rosarino. Otro rosarino increíble que se lo echaron de su
nos lo sacaron a todos en su mejor momento, a Lucho Bender. Bueno, ha hecho de Belgrano, o ha sido Belgrano, La Revolución es un sueño eterno, Dormir al Sol, La Familia Argentina en teatro, donde también te fui a ver, muy bien. Pero a mí sobre todo de las cosas de la tele, porque estuvo en Campeones Tumberos y qué sé yo, yo me vi todo Padre Coraje, Ahí está. Admitirlo. Vamos a admitirlo, me vi todo Padre Coraje y al pobre Ponce, eras Ponce. Raúl Rizzo, que era lo peor de un tipo tan malo, era un intendente, era un criminal, te mata y te mete en un cajón. No, a la que hacía mi hija. ¿A quién era tu hija? Melina Petriel. A Melina Petriel. Sí. Pero a vos también te mató a mí no, a él lo matamos. Vos no moriste. No, pero Rizzo era tan malo. Yo me convertí. Pedile perdón a Rizzo porque él lo mató. Yo quería hablar mal de Rizzo. Realmente era odioso. Bueno, muy odioso. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá, Machín. Bueno, teníamos una novedad que trajo acá Cintia García sobre la cuestión de aerolíneas y esto que pasó ayer, se cayó el sistema, ¿qué pasó? Claro, ese desperfecto de Telefónica, que en realidad, veía ayer el programa aquí, cómo trataban el supuesto enojo de tanta gente, la situación está normalizada, fue un desperfecto de Telefónica, la mirada estaba puesta sobre aerolíneas y no sobre la empresa privada que había generado el desperfecto, pero hoy, hablando una información que viene directamente de Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas, Recalde decía que finalmente lo que sucedió, y esto es el dato interesante, es que el presidente de Telefónica lo llamó telefónicamente, le dijo que le pidió disculpas, bueno, no hay que ofuscarse por esto, una cosa así, le dijo, bueno, no, pero no vinieron rápido, tendrían que haberlo resuelto mejor, bueno, le pido disculpas, y Recalde le dijo, trate de hacerlo por escrito, formalmente, pidan disculpas formalmente, así que seguramente mañana eso va a ser una de los planteos de Recalde. Bueno, muy bien. Vamos al primer informe que tiene que ver con lo de todos los días, la oposición y sus cosas. Esta es la parte 1, el primer informe. Últimas novedades de los rejuntes opositores. Hace 2 semanas que se cerraron las listas y los rejuntes de la OPO día tras día ofrecen nuevas contradicciones y muestras de un despiste que preocupa al electorado. Somos solo propuestas. Una. Vamos a presentarnos. En tercer lugar en la lista de Massa. No me siento capacitada, pues no soy política. Los Rodríguez A me ofrecieron ser el candidato a primer diputado y bueno, no tenía otra alternativa. Agustina Ayllón, esposa de Francisco de Narváez, que será candidata a diputada provincial. La política me interesa, pero no para tener un cargo. No. ¿Se te hubiera ocurrido alguna vez dedicarte a la política? No me interesa. Si tengo que elegir, yo sigo actuando. ¿En serio que no querés ser político? No. ¿Diputado? No. ¿Por qué con el PRO? El radicalismo no me iba a dar espacio a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. Ve gente que realmente no sé si tendría que estar hoy en día en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o presidiendo las cámaras. ¿Te referís a? A vudú. Me siento más instruido que vudú. Lorenzetti, sin ser una persona digamos, una persona muy polémica en este momento, acaba de anunciarse que a partir de que, y eso que fue que votó a favor, va a ser investigado por la FIP, y eso que fue que votó a favor, va a ser investigado por la FIP. Sí. En realidad él no votó a favor, fue Zaffaroni el que votó a favor. Zaffaroni, perdón, sí. Bueno, Lorenzetti va a ser tenés razón. Esto, si le pasa al presidente de la honorable Cámara, digamos, Suprema Corte de Justicia. La honorable Cámara. ¿Dicen senadores o diputados? Ignorante Llanola. Esto, si le pasa al presidente de la honorable Cámara. Me siento más instruido que vudú. Tuvo que pasar el caso Ángeles, que felizmente que no tuvo una violación de por medio, ¿Cómo calificar a de Narváez diciendo felizmente no la violaron, solamente mataron a esta chica, ¿no? Es una cosa de un nivel de aberración. Tuvo que pasar el caso de Margarita Verón, para que votáramos la ley de trata. No hay un compromiso real en nada de lo que dice ni en lo que hace. ¿Cuál es mi diferencia con Mauricio Macri? Él no es justicialista, yo sí. Es una diferencia central. Yo no soy liberal. No pienso que el mercado resuelve el problema de las personas. No. Yo creo un Estado presente. Aerolíneas, si usted fuese presidente, ¿impulsaría que la privaticen otra vez en las condiciones que se hizo?
en condiciones de competencia, seguro. Que explique Néstor Kirchner por qué ha estatizado Aerolíneas Argentinas. Yo creo un Estado presente. Le resto al Estado una condición de control, sin ninguna duda, pero hago participar al capital privado para librarlo. Yo no soy liberal. Yo creo un Estado presente. ¿Qué quieren? ¿Qué tipo de país los representa? ¿Cuáles son sus ideas políticas? Por el lado de Sergio Massa, en realidad ya se pronunció, él está en contra de la reelección, en contra de la reforma judicial de la forma que está, de la reforma constitucional. Fíjese lo que usted acaba de decir, está en contra de esto, en contra de lo otro, ¿y qué proponen? Y ya se va a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. Se van a ir conociendo de a una. Y ya se va a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. Se van a ir conociendo de a una. Por cada calumnia, por cada agravio, por cada injuria, nosotros vamos a contestar con una propuesta. ¿Qué proponen? Nosotros vamos a contestar con una propuesta. Y ya se va a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. Se van a ir conociendo de a una. Yo no creo en la reforma indefinida, en la reelección indefinida de los intendentes también. Está mal. ¿Qué rol vendría a cumplir acá? ¿Intendente Carilino viene a apoyar, a ser parte de este proyecto? Participo activamente en este proyecto. ¿Parte del Frente Renovador? Por supuesto. Bueno, hace 18 años que es intendente de Malvinas Argentinas. Muy renovador no es eso, ¿no? Bueno. Yo no creo en la reelección indefinida de los intendentes también. Está mal. La falta de propuestas que evidencia Tundis intenta suplirse con una computadora devenida ayuda, memoria y mucha emoción. Acá hay mucho de eslogan fácil. Tengamos la grandeza, la humildad de no creer que somos los salvadores de la patria, de creer que somos simplemente albañiles que vamos poniendo un ladrillito arriba del otro para tratar de ir construyendo la casa de todos, que es la Argentina. ¿Sabes lo que te pasa, Ale? Yo te hago una pregunta. Esta lógica, Ale, esta lógica de creer que todos somos los dueños de la verdad, lo que hay que ser es responsable, Ale. Acá hay mucho de eslogan fácil. Lo que no hay que pensar es que sobre el fracaso del otro se puede crecer. Déjamelo pensar. Déjamelo pensar. No hay que pensar que sobre el fracaso del que estuvo antes vas a crecer. Es mentira eso. No se crece. La Argentina tiene que romper esta lógica del péndulo, esta lógica de que vamos para un lado, vamos para el otro. Acá hay mucho de eslogan fácil. Yo a las 3 de la mañana puedo estar contestando mail y a las 9:30 estoy en la MUNI. Y la verdad es que el desafío más lindo, y siempre me pego una vueltita antes de ir a la MUNI, digamos, siempre me pego una vuelta antes y después 9:30 estoy en la MUNI. ¿Tu vieja y tu viejo te acompañan también? Digamos, me acompañan en lo afectivo, me acompañan en estar al lado mío, en venirse a tomar un mate a la mañana temprano o en un asadito el fin de semana, unos ravioles, juntar a la familia. Siempre me pego una vueltita antes de ir a la MUNI. Quien sigue aprovechando las falencias de Massa es el no mucho más sólido de Narváez. El título es Masismo, más de lo mismo. Está a cargo de la gente de Francisco de Narváez. A ver, 1, 2, 3. Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo, masismo es más de lo mismo, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar. Masismo es más de lo mismo. Vos sos el límite. Es ella, o vos, Francisco de Narváez. Y nadie lo puede negar. Acá dicen que una de las voces sería la de Francisco de Narváez. Francisco, Jorge Rialde de Radio La Red, buen día. Buen día, ¿cómo andan? A ver, ustedes son los jurados. Sí. Masismo es más de lo mismo, masismo es... Señoras y señores. Sí. Y nadie lo puede negar. Jan. Sí. ¿Eso no? Es usted. ¿De verdad te pusiste adelante el micrófono y cantaste? Una parte sí. Lo visto justifica la incertidumbre de Bergman y del CEN. El votante del PRO de la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que votar? Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. ¿A quién tiene que votar? Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie,
Usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. Bueno, vos tenés ahí dos... En provincia de Buenos Aires, bueno, creo que ha habido un acercamiento dentro de lo que es en la provincia de Jorge Macri, de algunos dirigentes de la provincia del PRO, que se han acercado a Massa, por lo menos lo que yo me enteré anoche por ustedes, así que calculo que va a haber un acompañamiento del votante PRO hacia lo que es la candidatura de Massa. Otros lo harán por De Narváez, que creo que también en su momento también estuvo ligado al PRO. En contraste con tanta indecisión, las palabras de ayer de Daniel Scioli provocaron la ira de Adrián Ventura. Como recordamos siempre, uno de los que tienen línea directa y al instante con Mañeto. Con el modelo, ¿se está o no se está? Uno, simbólicamente, uno no puede estar, una mujer no puede estar media embarazada, o está o no está, y esto es lo mismo. ¿Se está con el modelo o no se está? ¿Se puede estar embarazada o no? Es imposible. Estas palabras a Scioli le tienen que costar. Y este es el colmo de los rejuntados. Losandes.com. Antaño enemigos por la 125, Cobos y Lustó se mostraron unidos. La historia me juzga. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Sin retenciones, el precio doméstico de la soja sería 70% superior. Y al ser 70% superior, el alquiler de los campos para otras actividades sería mucho más caro. Produciríamos menos trigo, menos maíz, menos carne, menos leche y mucho más caro para todos aquellos que nos alimentamos de eso, como ocurre en la Argentina. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Del otro lado, un proyecto. La entrega de las netbook, estuvimos el otro día en Pilar entregando 3 millones de netbook, acercando esta brecha digital que tiene que ver la educación, porque nosotros no pensamos en hoy. Las políticas de este gobierno piensan en el futuro, piensan en el mañana, y sin la educación sabemos que no hay sociedad que pueda crecer libre, que no pueda crecer feliz, que no pueda crecer independiente. Mucho coaching, ¿no? ¿Machín? Mucho coaching malo. No, digo, lo de Narváez, ¿no? No sé, la sensación es que es como una especie de abismo que no termina nunca, del CEL en Santa Fe, digo yo como rosarino, santafesino, en las elecciones pasadas que estuvo tan cerca de la posibilidad de ser gobernador, que era bastante angustiante, porque una persona que está capacitada para hacer lo que hace en el escenario y gusta más o menos, pero hace eso y que sean los presentables del PRO como candidatos, en ese caso a gobernador, es muy desalentador para lo que debería ser una oposición inteligente que vendría también. ¿Siempre te interesó la política? ¿Te interesa ahora más o menos? ¿Sos de los que nos entusiasmamos mucho en los últimos años? Yo particularmente me entusiasmé mucho más en los últimos años. Siempre me gustaba, en mi casa había movida, había división también, padre y madre donde venían de distintas corrientes, muy distintas, y sin embargo, bueno, se piloteaba muy bien la situación, se discutía, ellos también cuando tenían que apaciguar. ¿Era peronista radical del debate? Claro, peronista radical, democracia progresista, Lisandro de la Torre, digo, venía ya de mis tíos abuelos, y la foto de Lisandro de la Torre, y Perón por el otro lado. Mi papá trabajaba en el almacén de ramos generales de mi mamá, de mi abuela, de su suegra posterior, así que siempre hubo mucho, pero después vinieron los 90 y eso aplacó todo. Claro. Y por suerte, yo recuerdo así como disparador muy importante para mí, para de nuevo volver a la política, el cacerolazo en contra de la 125.
Yo estaba llegando a mi casa, venía de grabar y no entendía qué pasaba, por qué había tantas cacerolas, y llegué y prendí. Y la confusión de los amigos y la gente que empezó a mandar mails, apaguemos las luces a favor del campo, me empezó a parecer todo muy extraño, la sociedad rural y todo lo que se empezó todo lo que empezó a interferir ahí, y entonces empecé a tomar también, la verdad, un poco más de cartas en el asunto, porque me empezó a interesar mucho más, y después, bueno, después vinieron todos estos años. Ahí se hizo todo mucho más claro, ¿no? Para los que no estábamos muy... Mucho más claro. Hubo otra época, digo, la vuelta a la democracia en el 83, Alfonsín, digo, esto lo dije en este mismo programa la otra vez que estuve. Mi papá, siendo peronista, estaba muy contento. Toda mi abuela, todos habían sido. Y la verdad es que después escucharlo al hijo decir las cosas que dice, mi papá, siendo peronista, tan contento con Alfonsín radical, y después escucharlo al hijo diciendo esas cosas, me produjo una enorme tristeza. Me acuerdo que en ese programa había dicho que si él fuera presidente, una de las primeras cosas que iba a hacer era sacar este programa. Sí, lo dijo. Bueno, ¿Russo? Y bueno, lo que vimos en el informe es lo que hemos venido viendo desde que fue el lanzamiento hasta ahora, que es prácticamente puro color. Por lo menos del lado del Frente para la Victoria están todas las cartas sobre la mesa. Y también me parece que, además de estar las cartas sobre la mesa, también está claro hacia qué lugar falta profundizar y lo que está pendiente. Por lo demás, los otros candidatos que hemos visto, a mí lo que me impresiona es Mirta Tundis en ese lugar de la lista de Massa. Sobre todo, yo no sabía si era una persona interesada en política, si tenía un bagaje como para poder ubicar semejante lugar, ser ubicada en semejante lugar. Por lo que hemos visto, pareciera como que no, que la política no le interesa, que a Yanola tampoco le interesa, que a De Angeli tampoco le interesa. Entonces, a mí, cuando la gente dice que no le interesa la política en un país como este y en un momento como este, creo que más bien se inclina hacia la antipolítica. Me parece que están ocupando ese lugar, que es el PRO. Todo lo demás es maquillaje. Moca, ¿Massa está mostrando algo o no muestra nada? Con Massa pasa como decía el Coco Basile de los equipos de fútbol. Dice, yo los paro bien, decía el Coco Basile, pero después cuando empieza el partido, después se mueven para todos lados los jugadores. Y Massa tenía preparada la táctica de estar en ningún lugar, de ser un poco kirchnerista, pero sobre todo bastante antikirchnerista, de tener gente de la lista de Macri, pero negar que tiene gente de la lista de Macri, de tener a Tundis y decir que está enfrentada con De Narváez cuando Tundis dice que está a favor de De Narváez, y decir que respeta al gobierno de Cristina cuando Yanola dice que el gobierno de Cristina es una dictadura. El problema es que todavía no empezó el partido, porque formalmente el viernes empieza la campaña, pero de hecho ya hay campaña y los jugadores empezaron a mover y lentamente, y no tan lentamente, va apareciendo que Massa es una carta fuerte o pretende ser una carta fuerte de algo que ya vimos. Es una cara mejor que Duhalde, no se puede negar, tiene mejor marketing, habla menos que Duhalde, lo cual en la derecha es algo muy importante, es un capital hablar poco, porque Duhalde decía que había que indultar a los militares, que había que volver atrás con las medidas de la ley de medios. Massa no dice nada, y eso es un activo para una persona de derecha, porque en este país decir que se quiere volver a los 90 no suma votos. Entonces, lo que está pasando es que Massa está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Después Giustossi podrá decir que él quería una cosa que fuera peronista, kirchnerista. También lo dice Plaini, también lo dice Moyano, pero la verdad es que el proyecto político tiene una lista de candidatos, el proyecto político de gobierno tiene una lista de candidatos en distintos lados, y el resto está disputando quiénes van a ser o quién va a ser la figura que hegemonice a la oposición desde el 2013 al 2015. El torneo es quién va a pretender ser la alternativa al cristinismo en el 2015. Massa está bien ubicado en ese punto, pero habrá que ver cómo resiste una vez que esté claro que es una parte de la derecha peronista. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto después de este segundo informe sobre la misteriosa oposición. Lo vemos. Últimas novedades de los rejuntes opositores. Parte 2.
Sintonizando con el también macrista Bullrich, a Michetti se le escapó lo que bien podrían haber dicho Filmus o Cabandier. Fíjate, Alfredo, que hemos pasado 10 años de crecimiento en la Argentina, ¿no? 10 años de crecimiento muy, pero muy importante cuando lo comparás con otros países del mundo. Ha sido la región que mejor oportunidad de crecimiento ha tenido, América Latina. Y Argentina dentro de América Latina en particular. Saquemos un poco lo bueno, a dónde estamos parados. Me parece que es importante marcar que en los últimos años ha habido, por ejemplo, un crecimiento importante de la inversión educativa. Pasamos del 3% del PBI a más del 6%, 6,43% el año pasado, por una ley que sancionó Néstor Kirchner, que no lo mencionaste entre los éxitos, pero yo lo incluiría sin lugar a duda, ¿no? Muy bien, ¿eh? Destacando el ministro de Educación de Macri. Sin lugar a duda, sí. Digamos, ese es uno de los grandes éxitos. Creo que se ha incluido mucho. Se han construido 1.700 escuelas. Va a parecer una propaganda kirchnerista esto, pero se han construido 1.700 escuelas. ¿Termina votando? Nos va a votar. A propósito de Michetti, sus ideas quedan sintetizadas en aquella sobrevaloración de lo que dijera un señor y el contraste con Evo Morales. ¿Dónde está la Argentina parada? No, la Argentina en el mundo de hoy no existe, está borrada del mapa. Yo te digo, el otro día en una reunión en Washington que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale de la crisis mundial, etcétera. Pero en América Latina con algunas excepciones, México y Argentina, dijeron, ¿no? Y México, ¿por qué? México porque obviamente está junto con el ALCA, digamos, y entonces en esa economía, digamos, traccionada por Estados Unidos, va con la suerte de Estados Unidos. Pero ¿y Argentina? Argentina porque nada, no existe, no se sabe si es blanco, negro, que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale de la crisis mundial, etcétera. Sin compararme, porque lo trato de aclarar siempre, porque parece que si no, acá todo el mundo se compara con Obama, ¿viste? Porque hoy la moda es que todos nos creemos Obama, la verdad que yo no, creo que no le llego ni a la planta del pie, ni a la planta del pie. Presidente, cuando la primera vez que me tocó entrevistar, yo le pregunté si usted se imaginaba entrando a la Casa Blanca. Desde que es presidente todavía no entró a la Casa Blanca. Ahora, con el presidente Obama en Estados Unidos, ¿se imagina entrando a la Casa Blanca? Es deseable, no es definitivo, ¿no? Y dentro de una cultura del diálogo, pues tenemos derecho a visitarnos, pero jamás Evo Morales en el gobierno nacional va a insistir, rogarse para entrar a la Casa Blanca. Si nos invitan, estaremos ahí. Si nos invitan, estaremos mucho más tranquilos en nuestro país. Todo el mundo se compara con Obama. Creo que no le llego ni a la planta del pie. Retornando a otro tipo de sincericidios, veamos este de Fraga y Pratgay. ¿Cómo califica política, digamos, de Moreno? Yo Moreno lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Yo a Moreno lo quiero tener en mi equipo. Moreno es alguien que puede resolver los problemas. ¿Y usted lo quiere tener en su equipo también? Pero por supuesto, porque es un hombre que es trabajador, que sin ninguna duda se propone un objetivo y lo logra. Otras novedades de los hace pocos meses inimaginables rejuntes de la OPO llegan de la mano de Carrió y Solanas. Es un asunto de Estado. No, atención, la CIE están los mismos funcionarios que han atravesado todos los gobiernos. ¿Qué es lo que te gusta de Pino? Que él dice todas las cosas que antes yo tenía que decirlas sola. Esto es una maravilla, por eso ustedes nos tienen que votar a los dos, porque yo descanso. Yo creo que somos la permanencia de la razón objetiva histórica, ¿no? Yo por ahí me río, porque Pino dice que pelea por esto, no, él filma. Digo, porque la verdad es que a mí me tocó enfrentar el sistema financiero, él me filmaba. Hacer las denuncias por ferrocarril, él me filmaba. ¿Se habla de alguna fórmula entre usted y Carrió? No, pero es un disparate. Acá se habla cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Yo creo que somos la permanencia de la razón objetiva histórica, ¿no? A la ahora conmovida Elisa Carrió, investigadora por excelencia en la República Argentina en causas de lavado, su coequiper le brinda jugoso material sobre el tema. Infonews. El día que Pino Solanas contrató como contador a Hernán Arbizu. El actual candidato a senador buscaba la devolución de $2.700 del fisco de Estados Unidos, para lo cual consultó al ex ejecutivo, quien ya se había autodenunciado por lavado. Pasando a los candidatos del Frente para la Victoria, tuvo nula repercusión la grave denuncia que formulara Daniel Filmus en 678. Si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Joclender,
¿Usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de Daniel Filmus? Sí, le afectará. Marque 1. No, no le afectará. Marque 2. Voy a comprar la torta el lunes, probablemente mañana, porque está cumpliendo 2 años mi denuncia, a pesar de que se allanó el lugar de donde salieron las llamadas, de donde Telecom dijo de dónde salían las llamadas, decía Durán Barba Grande, así, la oficina abajo. Se encontró las computadoras, se encontraron las grabaciones, se encontraron las facturas, porque les quiero decir a todos ustedes que ustedes pagaron las llamadas que hicieron, son cómplices en cierto sentido, las llamadas que hicieron más de 1.300.000. Una campaña miserable, además recordemos involucrando a tu señor padre. A mi viejo que acaba de cumplir 90 años diciéndole que era arquitecto, lo cual la verdad, según dice uno de los escritos, no era tan malo porque decían que era arquitecto. Te quiero decir, a 2 años la Corte Suprema la mandó a la ciudad de Buenos Aires y bueno, ahí ya sabemos qué puede pasar con esa denuncia, después que se había avanzado mucho y se había encontrado todas las pruebas. La segunda candidata a senadora del kirchnerismo es Paula Español, a quien conocimos el domingo en 678. Yo creo que es fundamental el tema, no solo de la intervención del Estado, de la participación de generación de políticas, incluso en la cultura, y es importantísimo salir a respaldar, y lo han hecho, diversas personalidades de los sectores más amplios de la cultura, pero con esta impronta de la idea de generación de empleo y la generación de cultura propia, que es en definitiva por llegar a los países, al país propio, y llegar afuera con lo que es lo nuestro y con nuestra identidad nacional. Volviendo a los rejuntes opositores. Esto decía el de narvaísta Hugo Moyano ante las cámaras de La Tanqueta. Hugo, políticamente al macrismo, ¿qué lo une? ¿Querés que te diga una cosa? El macrismo me dio más respuesta que el gobierno nacional. Mauricio Macri, ¿cuánto hace que está en la política? 3 años, 4 meses. No sé cuándo va a empezar a gobernar. Macri es un hombre que tiene serias dificultades para poder llevar adelante la ciudad. El macrismo me dio más respuesta que el gobierno nacional. Estos son políticos que deberían darse cuenta que les va mucho mejor en el fútbol y no deberían abandonar el fútbol, ¿no es cierto? Y no dedicarse a la política, porque son un cachivato. El macrismo me dio más respuesta que el gobierno nacional. ¿Hay una posibilidad de alianza con el macrismo? Hay posibilidad de andar de novio con cualquiera. A ver, Machín, no te quiero presionar. Lo que decía la segunda candidata después de Filmus, que hablaba de la cultura, y que me parece que es un eje fundamental o que debería serlo en todos los partidos, y me parece que sí lo es en los candidatos del Frente para la Victoria, porque las políticas culturales ha quedado demostrado en todos estos años que han sido muy beneficiosas y que han sido de enorme participación, y son gente que uno conoce, Daniel Filmus, gente que está verdaderamente muy preparada culturalmente para llevar adelante un proyecto político. Que la cultura es el comienzo, es la génesis de la génesis, ahí empieza todo. Y por otro lado están las propuestas del lado opositor, que la verdad es que no generan ninguna expectativa que uno vea que tiende hacia algo que va a ser importante a nivel cultural. Parece. Bueno, Massa dice que por cada injuria una propuesta, se ve que todavía no lo injurió nadie. Eso lo decía Macri en 2007, está calcada de la consigna con la que hizo Macri la campaña electoral. Ahora, de todos modos, al lado de Elisa Carrió diciendo que es la razón objetiva histórica, todo lo demás queda reducido a un juego de fantasmas. No, Elisa Carrió se desplazó del agustinismo místico al hegelianismo. La razón objetiva histórica es una idea hegeliana. No quiero entrar en el carácter hegeliano, quiero entrar en el carácter ridículo de una persona que se erige a sí misma, como la razón objetiva histórica. Un poco modesta la compañera, ¿no? Sí, sí. Todos nosotros formamos parte de una historia en la que ella tiene la verdad de dónde estamos y hacia dónde vamos. Es una maravilla. Bueno, dichosa ella. ¿Moyano qué dice? Dos cosas. Una, que me parece que hay que poner un poquito el acento en la trampa que implica los reconocimientos al gobierno nacional. Porque es similar a la idea del diálogo que se venía... ahora lo del diálogo está de moda,
ya no se plantea más que el gobierno no dialoga, entonces ahora hay como un reconocimiento, que es la misma línea de levantar a Néstor Kirchner en contra de la presidenta. Hay una secuencia de trampas en eso que me parece que hay que prestarle atención porque se trata, y obviamente el periodismo que a esta gente le queda cómodo no le va a preguntar, bueno, pero ¿en qué? ¿Qué le reconoce? Michetti dice el crecimiento, ¿no? Que eso es parte del mecanismo del viento de cola, ¿no? Toda esa lógica. Claro. Y hay como un nudo ahí que queda difuso, que me parece que sobre todo acá nosotros podríamos como colaborar a que no sea tan difuso. Porque en una elección como las de diputados suele haber esa idea ciudadana de que, bueno, voto otra cosa porque puedo hacer un poquito de contrapeso, no es blanco-negro, no son dos proyectos. Viste que hay una idea de ahora reparto el voto, y me parece que estaría bueno como tensar la cuerda en el sentido de qué cosa se le reconoce, porque ahí uno puede preguntar, bueno, pero ¿de qué modo se llegó a eso? Claro. Porque en esa idea me parece que está la trampa, y ahí entra lo del eslogan, en decir cualquier cosa, y yo no quiero prejuzgar ni ser, pero no sé si no hay un electorado, un público para eso. Y quizá ahí está hay público para todo. Por eso, me parece que ahí es donde está la trampa que se hace de este reconocimiento al gobierno. Y un datito que el otro día lo comentamos al pasar, pero que es parte de esta lógica y que tiene acciones concretas de una oposición que va todo en la misma línea, aunque esté atomizada en diferentes partidos políticos. Una persona que era asesora del brazo en la legislatura de Pino Solanas, Eugenia Schwartzman, es la persona que fue designada por el gobierno de Macri en el ente autárquico del Colón. Es decir, como funcionaria del gobierno. Ajá. Eso es un dato. Y Carrió está avalando entonces eso porque está con Pino Solanas que avala eso. Digo, son datos de cosas que ocurren mientras nadie se entera, y hay un boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires que indica que eso pasó. Mira qué lindo. José Orlando. Gracias. José Orlando. Gracias. Mucho gusto. Sí, estamos reivindicando... Nombre original, originario, digamos, al que he renunciado en mi primera infancia y vuelvo a retomarlo gracias a vos. Estaba pensando en las cosas que se han manejado acá y estos días también. Hay una especie de farsantes ideológicos en la oposición. Y me pregunto por qué hay necesidad de ser un farsante, por qué hay necesidad de disfrazarse. Pensaba en los guiones también, ya que hay un actor. Un guión, cuando se hace para alguien en especial, o se ubica al actor necesario para ese guión, o haces un guión en especial para alguien. En publicidad pasa a menudo eso. Vos no le podés hacer decir a alguien que se traga las heces un texto de Beckett, para ser más concreto en la metáfora. Quiere decir que tenés que coincidir con el lenguaje, porque estos personajes que pasan por el informe, cualquiera de los políticos que hemos visto, se le nota cuando cuentan una anécdota o cuando pretenden hacerse los familiares o los coloquiales, que alguien les preparó ese guión. Y también el periodismo tiene mucho de culpa, el periodismo dominante, porque el periodismo necesita títulos y permanentemente provocaciones. Cuando habla una persona que tiene un acomodamiento lógico y racional de su discurso, no es atractivo. Es más atractivo un provocador, por lo cual están acostumbrados, ya por sus propios asesores, a enfrentar un micrófono con la idea de provocar algo, de que sirva de título y se replique en las redes. Sí. Esto está pasando mucho, pero yo confío en que los receptores ya están acostumbrados, porque también el público, o los públicos, como vos decís, también están ya entrenados en eso. Sí. Y otra cosa que también... Pero hay algo de eso del entrenamiento, que yo, que arranqué con los coaches. ¿Vos hablaste? Sí, que es el coach, que es el entrenar a un tipo. Ayer cuando Nora Beiras, dice lo de Narváez, que se manda una frase como que estaba muerta, pero felizmente no la habían violado. Es porque justamente está pensando el tipo está pensando en qué quiere transmitir, en qué quiere decir en su entrenamiento, en el discurso que tiene armado. Bueno, no está diciendo cosas de sentido común, no está realmente no habla con el alma. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esto que vos decís, que coincide un poco con la reflexión que estamos conversando, fíjate vos, cuando hay alguien que, yo no sé si le hacen los guiones a Aníbal Fernández, voy a hacer una hipótesis, pero
Si se lo hacen perfecto a las características histriónicas de Aníbal Fernández. El guionista de Aníbal es un genio. Exacto, pero el guionista de Macri, en esas anécdotas del Cacho, o el guionista de Narváez, o cualquiera de esos. Bueno, ahora Massa también trae una cosa exacto, bastante se le nota. espiritual. A mí lo que me llama la atención, siendo inteligentes, medianamente todos, como somos nosotros, todos somos medianamente, no somos Einstein, ¿por qué no se dan cuenta quienes les llevan la promoción de que eso es, se nota, que es algo evidente, que es como que queda hasta ridículo a veces, y acá lo han dicho cuando han hablado seguramente Macri? Bueno, yo no puedo ponerme en el listado de los entrenamientos de esta gente, pero es cierto que lo que vimos es como si la oposición jugara para perder. Mira, voy a decir una frase estúpida que parece de Berman. El éxito de la oposición es el fracaso. No digo más nada. Muy bien, vamos al próximo informe que tiene que ver con los ataques de Clarín a los artistas argentinos. Lo vemos. Cada vez más voces de repudio a la campaña de Clarín contra los artistas. Se siguen sumando voces que son ignoradas por los medios dominantes. De hecho, la solicitada que el domingo publicaron Página y Tiempo no mereció ni siquiera un párrafo en los medios formadores de opinión. Uno de los organismos públicos con los que el gobierno seduce y alinea a la comunidad artística es el INCA. A través de ese organismo el gobierno otorga créditos y subsidios millonarios. Tanto que el cine nacional nunca tuvo en su historia el nivel de producción que tiene ahora. Eso sí, nadie mira la mayoría de las películas que se estrenan. Viste que dicen que no se ven las películas argentinas, que primero es mentira. Se están quejando de que se le da plata a la cultura, cuando la cultura para mí es una de las cosas más importantes en un país, es un espejo del país, ¿no? No estoy de acuerdo con el informe en lo absoluto. El informe de la Nata, decimos, que decía sí, que... exacto. Había sí, me parece que el éxito de un producto y la cultura no se mide por la cantidad de gente que lo vea, no, para nada. Me parece que está buenísima la ley. No estoy de acuerdo, en lo absoluto. ¿Cayó muy mal ese informe? Sí, la verdad que sí. Un comunicado de la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales que dice: queremos destacar la pobreza de los argumentos que acompañaron la denuncia de Periodismo para Todos. Y la Nata es un sinvergüenza. Al no tener vergüenza, puede permitirse decir contra quiénes, contra lo que aparentemente podemos ser más fáciles, los artistas, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar lo que cobra o lo que gana? Que está ganando lo que se merece. Me temo que tendrán que revisar sus propios bolsillos porque quizá sean ustedes los pagados. Kevin, estás como enojado, dolido, no sé cómo decirlo. Un poco asqueado sería la palabra, ¿viste? Me pareció simplemente de mal gusto y que atenta un poco también contra las artes y la cultura en general. Y uno apoya una política desde el Estado que ayude y que estimule y que siga incentivando, como lo ha hecho muchísimo este gobierno, el caso de la cultura, los artistas, la ciencia. Y me parece que con eso se le cierra la boca a cualquiera. Solicitada publicada en Tiempo Argentino y Página 12. Apoyamos y defendemos las políticas públicas y audiovisuales del Estado Nacional. Firmantes. Más de 1000 referentes de la cultura. Más allá del informe de la Nata, yo pienso que los subsidios existen en todos los países del mundo, son necesarios. Hay países como los nuestros que se les hace muy difícil a determinadas producciones poder tener inversores privados, por ende me parece bien que el Estado apoye la cultura. Los subsidios existen desde que el Estado es Estado, es necesario que la cultura sea subvencionada, es necesario que la cultura exista, y vuelvo a repetir siempre lo mismo, el San Martín, el Cervantes, son teatros que hoy por hoy el Colón los maneja Ciudad de Buenos Aires y que entonces tendríamos que salir a decir que no tendrían que existir. Carta de Luis Machín.
Gran despliegue de números dio la Nata en su programa del domingo 30 de junio acerca de las producciones audiovisuales de sus archienemigos del gobierno nacional. Tal como dijo en su columna del diario Clarín, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Yo me lo pongo. Me lo pongo porque mi cara, como la de todos los actores que mostró en su programa, fueron puestas como si denunciara a motochorros, piratas del asfalto, o lo que es peor, a un grupo de gángsters que se reparte el botín de un Estado que hace la vista gorda. Habría que aclararle al periodista que muchos de esos actores no comulgan con muchas de las ideas de este gobierno. Nadie le pregunta a ninguno cuáles son sus ideas políticas. El de las miniseries federales, es un proyecto para todos los actores. Otra vez el molesto para todos. Me pongo el sayo porque soy un actor que trabajó en muchas de esas series y no soy ningún otario que se deja tentar por las mieses de un gobierno que necesita una corte de aplaudidores, actores, adictos al chori y la coca para defender sus políticas culturales. Las apoyo por convicción, por creencia, porque siempre quise que los actores, directores, escenógrafos, vestuaristas, peinadores y toda la cantidad de gente que se necesita para una producción televisiva puedan desarrollarse en sus ciudades, en sus provincias. Lo que estamos discutiendo es que acá le dan crédito a los amigos. Películas producidas por Clarín y Suar que recibieron subsidios del Inca. Un novio para mi mujer, igualita a mí, 2 más 2. Y Clarín también recibió subsidios del Inca por Deuda, el documental que protagonizó Jorgito Clarín. Y el caso de la Nata con la película Deuda, que vamos a repasar, que recibió 450.000 pesos y fueron 27.900 los espectadores. Si hacemos el prorrateo de la cantidad de dinero público por la cantidad de espectadores, podríamos afirmar que fue una película financiada 100% por el Estado. Lo que estamos discutiendo es que acá le dan crédito a los amigos. Machín, ¿no te preguntan nada? ¿No te hacen firmar un compromiso de amistad, lealtad, omertá? No, es una barbaridad. Las sensaciones que yo lo comentaba en una radio que me llamaron de Rosario, es como si en la barra de los amigos venía uno del barrio de al lado y le pegaba a uno, los otros saltábamos. Los años y cierta inteligencia, o por lo menos intento de ser un poco más inteligentes, nos han llevado a tener la capacidad de discutir y de, sobre todo, en este caso, desenmascarar una mentira flagrante, no una, sino todas las que hace en ese programa La Nata, tirando para todos los costados, sin ningún miramiento, y con total falta a la verdad en muchos de los casos, porque que existen los subsidios, claro que existen los subsidios, como existieron siempre, digo, el Estado, lo estaba diciendo recién Florencia Peña, nadie inventa nada cuando dice que el Estado también impulsa y auspicia determinados productos. Cuando hablábamos de Rosario, cuando en el 83 ganó Usandizaga la Intendencia de Rosario, Rafael Yelpi era el secretario de Cultura, gracias a que había una política de expansión cultural, yo pude ver actores como el papá de Rodolfo Bebán, haciendo las manos de Eurídice, la mano de Eurídice en los comités radicales, íbamos a verlo, los pibes del barrio, la misma Negra Fiorentina haciendo piedras y huevos en la sala de la cooperación, venían cantantes, músicos, o sea, había un auspicio, siempre el Estado auspició. Ahora, parece ser, como lo expone La Nata en su programa, que eso es un robo a mano armada, es corrupción, declaradamente, digamos. y es corrupción. Hay cantidades de mentiras que dice, y sobre todo también nos pone a nosotros, que somos los que hacemos, muchos de los actores que trabajan, lo digo yo en la carta, en las miniseries, no comulgan para nada. Estaba Yanula, acá hizo una... Bueno, digo, entonces... a ver, ¿cómo sería? Esta es una carta que escribe el marido de Gabriela David. Gabriela David dirigió su segunda película y última porque falleció, que se llama La mosca en la ceniza, película en la que yo trabajé.
y él está haciendo también circular esta carta, porque La Nata también denuncia a Liliana Masure como productora de esta película y como que siendo directora del Inca cobró los subsidios, se auto-otorgó el subsidio para hacer esta película. Es falso de toda falsedad. Enrique Angeleri, que es el marido de Gabriela, hace circular esta carta donde explica, entre otras cosas, que esa película fue producida en principio por la productora de Liliana Masure cuando aún no era presidente del Inca. Cuando a ella la designan presidente del Inca se retira y la película se vuelve a presentar y vuelve a ser discutida en comisión para que se le vuelva a otorgar el crédito o no. Las comisiones son independientes y discuten si una película se otorga el crédito o no. Bueno, la película pasó por 2 comisiones y fue declarada de interés y tuvo el crédito. ¿Y la Nata mintió de vuelta? Y la Nata dijo, una falsedad, porque dijo que... No lo puedo creer. Y no solo eso, digo, hay un montón de cosas. A mí me molesta profundamente todo esto porque eso nos presenta como si... Y además mucha gente, la gente en general no tiene por qué saber de todo. Yo no puedo opinar sobre medicina ortomolecular porque no conozco, sobre medicina nuclear no conozco, no sé. Y mucha gente no sabe. Internet da la posibilidad de que todos opinen. Y yo he leído cada barbaridad que piensa la gente. A partir de que la nota circuló por algunos muros en Facebook, la Asociación Argentina de Actores la publicó, salió en Infobae, y la gente dice cosas tan horribles por no saber, y intentan hacerlo sentir a uno muy mal, y la verdad es que forma parte de la desinformación o de la información inexacta a propósito. ¿Y cómo ves cómo se recibió esto, digamos, hacia adentro de la sociedad de actores, sus amigos actores? Porque, digamos, esto es una persecución, digamos, algunos tendrán ganas de no laburar más, de no sé qué, de no poner más la cara por ningún lado. No va a pasar nada de eso, porque nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros no trabajamos solamente en... Mucha gente piensa eso, que estamos subvencionados y que estamos pagados, que se nos pegan billetes. Una señora me decía, varios billetes de los 100 pesos nuevos de Vita se te deben haber quedado pegados, y entre otras barbaridades, ¿no? ¿Dónde te dijeron eso? En los comentarios, en Infobae. En Infobae. No hay que entrar, ahí es una letrina. Pero bueno, me apareció, entonces leí un poco y la verdad es que entre que Ñuls había perdido y quedó fuera de estaba leyendo. Era un día negro. Una noche negra. Pero los actores vamos a seguir actuando siempre, y los actores no siempre actuamos en cosas que están auspiciadas por el Estado. No, claro. A mí, yo he trabajado muchísimas veces en Polka, a mí nunca nadie me preguntó cuál era mi ideología. Digo, también hay que decirlo, porque es así. La verdad es que no, yo nunca he sentido eso. Entonces, digamos las cosas como son. En estas miniseries hasta hay gente que está en la oposición y sus hijos trabajan en estas miniseries federales. Así que, por favor, La Nata, por favor. Bueno, vamos al informe del PAN, el PAN y la hora, no sé cómo es, como decía Serrat, antes de que den las 10. Antes de que den las 10. Vamos a ver. Al pan y a la mala onda, TN. Aunque los especialistas les hayan explicado en reiteradas ocasiones que el pan a 10 pesos se vende hasta agotar stock, los muchachos del canal que atenta sistemáticamente contra la Argentina quisieron entender otra cosa. Nos sorprendió esta noticia de 1 hora pico para comprar el pan. Hasta las 10 de la mañana, 10 pesos. Estamos en comunicación con Emilio Mayori, presidente de la Federación de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué el pan sale más barato hasta las 10 de la mañana? No. Todos los días de la semana hasta agotar stock. ¿No va a haber un horario pico o sí? ¿Va a ser hasta las 10 de la mañana o va a ser hasta agotar stock? ¿Se termina a las 6 y termina a las 11 a las 11? Agotar stock. Bueno, ahora vamos a ver cola en las panaderías. Sí, bueno, vamos a tratar de entenderlo, y si no, a ir a las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana o hasta agotar stock, ¿no? No. Todos los días de la semana hasta agotar stock. Media hora después. Uno de los temas tiene que ver con el pan.
Con una novedad, hay horario pico para comprar el pan más barato. No. Todos los días de la semana hasta agotar stock. Hay horario pico para comprar el pan más barato. Media hora después. Estamos en comunicación con Rubén Salvio, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan. Tratamos de entender cómo va a ser este sistema donde hasta cierto horario va a haber pan barato y después va a haber que pagarlo 18 pesos. Cuéntenos. No es así. No tiene horario. Es hasta agotar stock. Hasta cierto horario va a haber pan barato. No sé por qué dijeron de horario, porque en ningún momento se habló de horario. Y durante todo el día siguieron igual. Por la mañana escuchamos que era hasta las 10 de la mañana solamente. No es hasta las 10, es hasta agotar stock. Y hoy, temprano, el presidente de la Federación Panaderil, Emilio Majori, nos decía que ese precio es hasta las 10 de la mañana, que después de las 10 de la mañana... Es hasta agotar stock. Solo se podría llegar a conseguir hasta las 10 de la mañana o hasta agotar stock. ¿Una oferta con horario, dice usted? Y una cosa por el estilo, rarísimo. Es muy esto. insólito, insólito porque, por ejemplo, a ver, uno llega a la panadería a las 9:58, hay una cola. Sí. Yo llegué y 50... Claro. Bueno, claro. ¿Me venderán 10 y 5? No es hasta las 10, es hasta agotar stock. Parece que hay una oferta no apto para remolones, es así, es hasta las 10. El pan, precio según la hora, el presidente de la Federación Panaderil Bonaerense confirmó que costará 10 pesos hasta las 10 de la mañana y 18 después. El pan, precio según la hora. El pan, precio según la hora, hasta las 10 de la mañana. ¿Oferta con límite horario? ¿Pan de 10 pesos hasta las 10? No es hasta las 10, es hasta agotar stock. Cuando Moreno hace lo que hace, del pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana. Esto del pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana es un cuento chino. No es hasta las 10, es hasta agotar stock. Capítulo aparte para Radio Mitre, que obviamente también miente, pero hasta el material que ellos mismos exhiben los desmiente. El pan para todos y todas es un fiasco y con tiempo limitado. A las 10 de la mañana venció el plazo para conseguir el pan a 10 pesos. Después de las 10, el pan vuelve a la realidad. El titular de esa federación, Emilio Majori, de detalles del arreglo con la Secretaría de Comercio. Hasta llegar a agotar stock. A las 10 de la mañana venció el plazo para conseguir el pan a 10 pesos. Pero no solo mintieron todo el día con este tema, sino que además quisieron instalar que es un pan de mala calidad, cuando la realidad es que el pan de 10 pesos es igual al pan que se vende más caro. Es un pan de una calidad diferente al resto y por eso es que se va a vender en un horario especial y a un precio especial. De ninguna manera es diferente al otro. Fíjese la hora, ¿no? 9:44, 10 menos cuarto. ¿Cómo viene el stock? ¿Se le está terminando o todavía hay? No, mire, acá tenemos otro canasto y ahora van a traer más y acá tenemos arriba ya. Está bien. Discúlpeme que le diga, es una solución rara. No, rara no. Estamos colaborando con un pan. No, está bien. El 10% de la producción de cada una de las panaderías, vendiéndolo a 10 pesos. ¿Podemos mostrar, Carola, cuál es efectivamente el pan que se vende a 10 pesos? Esto es a 10 pesos. Y todo esto a 18 pesos. ¿Y el que tenga más miga, qué significa? ¿Lleva menos harina? ¿Y el que tenga más miga, qué significa? ¿Lleva menos harina? No, nada en absoluto. 1 kilo es 1 kilo de harina. ¿Pero el proceso de elaboración es el mismo? Exactamente igual. ¿Qué son harinas diferentes o simplemente del stock? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, una panadería que gasta 300 bolsas por mes, por decir... De esos 300 bolsas, el 10% se la van a dar a 150 más impuestos, que son 170 pesos, para elaborar ese tipo de pan francés, nada más. El resto se vende de la misma manera que se vendía antes. A ver si entiendo. O sea, va a ser un pan específico, además, va a ser el Felipe. No, es un pan de 5 piezas, es un tipo flauta más grande. Pero ¿y por qué no hacen todo el pan que le gusta a la gente? Pero ¿y por qué no hacen todo el pan que le gusta a la gente y venden el 10% del pan que le gusta a la gente? No entiendo mucho. Porque la otra harina... ¿Pero son diferentes harinas? No, es la misma harina. Discúlpeme, con ese 10% más barata, ¿por qué hacen un pan que no le gusta tanto a la gente? ¿Por qué hacen un pan que no le gusta tanto a la gente? ¿Por qué no hacen el chiquitito sin miga? ¿Por qué no hacen el chiquitito sin miga? Es para hacer un tipo de pan de 5 piezas. Ahora, Salvio, una duda. Si le venden la harina, el 10% de la harina más barata, ¿no? ¿Por qué no hacen un promedio en vez de vender algunos a 10 y otros a 18? No venden todo a 13, no sé, o el promedio que le den. ¿Por qué no hacen un promedio en vez de vender algunos a 10 y otros a 18? No venden todo a 13, no sé, o el promedio que le den. Un 10%
con toda la cantidad de más es imposible hacer un promedio. Pobre Carnota, él no la entendió nunca. Nunca. No lo entendió nunca. Ahora, las mentiras en TN son hasta costar stock. No son hasta las 10 de la mañana, como algunos andan diciendo. Eso es. Hay... Qué entrenados que están todos los periodistas y cada uno de los mensajeros. Porque no es solo el gran conductor el que tergiversa la situación. Ahí el propio movilero está ya inducido a hacer todo eso para anular digamos, la conquista de... La realidad. Exacto. De que el pan es el mismo, no. Y no es que sea tan bruto, no es que sea bruto. No. Es su apariencia. Él prefiere entregar su alma al diablo con tal de lograr quedar bien con quienes lo mandan. Ellos preferirían que el pan estuviera más caro. Sí, es un problema que el pan... No quería que se fuera todo al... No, está bien. A mí me hace acordar a esto es la bóveda, no es el recinto. No, pero es una bóveda, no, pero es un recinto. Claro. En realidad, esta es una excelente oportunidad para ver cómo está funcionando la totalidad de la información que circula por la corporación. Sí. Y vos te subís a un taxi y te encontrás con un tipo que te dice este gobierno es una porquería porque hay que ir antes de las 10 de la mañana a comprar el pan barato. Porque hay mucha gente que cree esa realidad virtual que ellos han creado. ¿García? Yo escuchaba y veía el informe y esto me hace acordar a cuando Guillermo Moreno le dice a Gerardo Morales, le dice, bueno, a ver, vamos de nuevo. No entiendo ese, bueno, a ver, vamos de nuevo. Y obviamente Guillermo Moreno porque es el autor de este acuerdo para que esté el pan a 10 pesos en la mesa. Pero cuando decimos que el Grupo Clarín es el fiel representante de las corporaciones, este es un gran ejemplo, porque toda esta idea de que lo que, como decía Mariana, que quieren que el pan esté más caro, es el discurso de la sociedad rural, es el discurso de las pools concentrados agroexportadores de trigo. Buse hace unos días que le hace el juego a la mesa de enlace y la sociedad rural dijo no va a bajar el pan. El pan no va a bajar, ese es el precio, estará a 10 por este acuerdo, pero el pan no va a bajar. Y dentro de la Federación Agraria, que representa a los pequeños productores, empiezan a levantarse voces como la de Pedro Peretti, uno de los disidentes, que dicen, ojo, lo que está pasando acá con este tema del trigo, que te escondo el trigo, que no te escondo el trigo, que te doy, que no te doy, es que el gobierno está empoderando a un sector de la economía que son las cooperativas, fuertes y les está dando posibilidades de exportar. Eso desentona con las ideas de la sociedad rural. Tal vez parece un poco complejo, pero el discurso simplista de la pelea aparentemente incomprensible del periodista por el pan, en realidad es el lenguaje transmitido de los intereses de la sociedad rural. Ahora, se hace con la harina de todos los panes. No, ahora te explico. Vamos a hacer un corte. Vamos de nuevo. Hacemos un corte y vamos a seguir estudiando el tema del pan a 10 pesos. Esta es mi terraza y tengo un crédito. Así que voy a empezar a ampliar. ¿Dijiste mi terraza? Sí, Tero. Dije mi terraza. ¿Y cómo empiezas a sacarme de acá? Solo hay una forma. ¿Te referís al duro lache de la construcción? No, me refiero a esto. ¿Eh? ¡Mira, bicho! ¡Mira! ¡Mira!